Bien, mis hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta tercera clase de Cristología. Y hoy vamos a estar estudiando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de iniciar, permítame orar para presentar delante del Señor todo lo que vamos a hacer aquí en este momento. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tus bondades. Gracias, Señor, porque tú nos permites el estar aquí, el poder exponernos a tus grandes verdades, sobre todo a esta tremenda realidad de la resurrección de tu Hijo. Gracias, Padre, porque es en esta resurrección que nosotros encontramos esperanza y encontramos, Señor, parte de nuestra razón de ser y de nuestra identidad en ti. Ayúdanos, que tu presencia nos acompañe, porque todo esto lo traemos ante ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, quisiera mencionarles dos cosas. Primero, ya la presentación de la clase de hoy está disponible en Church Center, o sea que la pueden descargar desde este momento, desde allí, para tenerla ahí con ustedes. Lo segundo es, quisiera simplemente repasar de manera breve lo que vimos en la clase anterior. Si recuerdan, nosotros veíamos en la clase anterior la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros veíamos las razones históricas de esta crucifixión. Por un lado, ver cuando Jesús entra a Jerusalén, se proclama de manera pública como el Mesías. Eso es por un lado, pero también los actos que él hizo en el templo de volcar las mesas y de expulsar a los cambistas. Eso hizo que las autoridades judías y las autoridades sobre el templo lo vieran como una amenaza. Y son estas dos acciones principalmente que mueven precisamente a las autoridades judías a tener un complot contra Jesús y matarlo. Pero también veíamos en la clase pasada el significado de su muerte por el mismo Jesús. Jesús habló acerca de su muerte como un rescate, que él derramó su sangre por nuestros pecados, que su sangre era para inaugurar un nuevo pacto. Así que todos estos elementos tienen que ver con lo que la muerte de Cristo significa para nosotros hoy. O sea, no estamos hablando simplemente de un evento histórico del pasado, sino que estamos hablando de aquello que ahora restaura nuestra relación con Dios, donde tenemos nuestro perdón de pecados, y decíamos también en la clase anterior, que Jesús a través de su muerte muestra que Él es el nuevo templo, donde no solamente tenemos perdón de nuestros pecados, sino que ahora la presencia misma de Dios vino a la tierra en Él. Y habiendo entonces repasado eso, sabemos que la historia no se quedó allí. Nosotros llegamos hasta ahí por la limitación de la clase, pero hoy vamos a continuar. Y hoy vamos a empezar con lo que es la resurrección de Cristo. Bien, ahora yo quisiera traer la pregunta antes de comenzar, y es: si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, luego de ser crucificado y sepultado, ¿qué habría significado eso o qué implicaría eso para nosotros? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la importancia, la relevancia de la resurrección? O si Cristo no resucitó, ¿qué habría implicado eso? Tengo allá a Agustín. Que no tuviéramos salvación ninguno de nosotros. ¿No tuviéramos? Salvación. No tuviéramos salvación. ¿Y por qué, Agustín, no tuviéramos salvación? Porque realmente Él es que garantiza, Él es que nos reconcilia con Dios. En Él es que nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Y si eso no hubiera ocurrido, entonces nosotros no tuviéramos salvación. Pablo dice que en vano sería nuestra evangelizar y hacer todas las cosas, porque todos moriremos. Vamos a beber y vamos a disfrutar el tiempo que nos dio Dios, que todos vamos a estar condenados como quieran. Exacto, muy bien. Creo que tenía otra mano. Tengo aquí a Don Poli y también a David. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. En ella se establece que la paga del pecado es la muerte. Nosotros aseguramos que Cristo, como Dios, es santo, santo, santo. Nunca pecó. Entonces Él no tuvo que pagar por muerte el pecado que hubiera cometido.
Entonces eso nos prueba la santidad de Dios muriendo en una cruz y dándonos a nosotros su justicia, dándonos a nosotros su herencia, que Él sufrió por nosotros, se sacrificó por nosotros, resucitó, y así mismo como nos ha limpiado todos nuestros pecados, esa es nuestra esperanza también de la resurrección en su tiempo, de nuestra resurrección. Bueno, finalmente, David, ya para ir cerrando. David, aquí adelante. Brevemente, como estaba diciendo don Agustín, nuestra vida fuera vana y nuestro propósito aquí no tuviera sentido, porque nuestro sentido y nuestro propósito nos lo da Cristo. Muy bien, muy bien. Exacto. Y vamos a ver ahora cuáles son, digamos, precisamente la importancia que tiene este evento respecto de la resurrección. Y como ustedes bien han dicho, pero yo quisiera preguntarles, ¿quién de aquí ha visto la película El caso de Cristo? Wow, poca gente. Se las recomiendo. Esa película trata el testimonio de un periodista estadounidense que inicialmente él era ateo. Y él está buscando cómo probar que el cristianismo es falso. Bien, y un compañero de trabajo, periodista también, cristiano, le dice algo que para mí fue brillante. Él le dice, mira, Lee, si yo quisiera probar que el cristianismo es falso, yo me dedicaría a hacer una sola cosa y ya. Y sería demostrar que Cristo no resucitó entre los muertos. ¿Por qué? Porque como bien dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Lo que significa, hermanos, es que si Cristo no resucitó de entre los muertos, nosotros no tenemos ningún tipo de esperanza. Y luego ahí mismo en el verso 32 del mismo capítulo, el apóstol Pablo dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Dicho de otro modo, lo que Pablo está diciendo es, si Cristo no resucitó de entre los muertos, nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Es básicamente lo que él dice. Pero no solamente eso, la resurrección de Cristo también es parte del mensaje que compone el evangelio que nosotros creemos. Al principio de la carta a los romanos, Pablo, hablando acerca del evangelio, dice sobre Jesús que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Y eso lo dice específicamente en el verso 4. Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Pero también en 1 Corintios 15, y ese es un pasaje que vamos a estar estudiando con más detalle más adelante, Pablo dice que el evangelio que él había recibido, el mensaje era que Jesús murió por nuestros pecados y sigue diciendo que él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el evangelio que nosotros creemos no solamente queda en el hecho de que Cristo muere por nuestros pecados, también es parte integral de que Jesús resucitó para precisamente darnos esperanza. Pero no solamente eso, mis hermanos. Cuando ustedes van al libro de Hechos de los Apóstoles y ustedes revisan sobre qué predicaban los apóstoles, qué era lo que ellos decían, qué era lo que ellos enseñaban, ustedes van a ver vez tras vez que ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Vez tras vez ellos apelaban a que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y eso es fundamental porque, de nuevo, la razón por la cual nosotros creemos que Jesús en la cruz, cuando murió y cuando fue crucificado, realmente Él tuvo la victoria sobre el pecado, es precisamente porque resucitó. Si Jesús no hubiese resucitado, nosotros creeríamos en un Mesías muerto, en un Mesías que fracasó, como otros que hubo antes y después de él. O sea, la resurrección de Cristo es lo que separa a Cristo de todos los demás autoproclamados Mesías de aquella época.
Y para entender este concepto o esta idea acerca de la resurrección, es bueno que nosotros tengamos una idea de qué era lo que la gente en esa época pensaba acerca de la resurrección, acerca de la vida después de la muerte. Y nosotros sabemos que el Nuevo Testamento se da en, digamos, donde convergen dos mundos o convergen dos culturas. Por un lado tenemos la cultura grecorromana, o lo que la Biblia y los judíos llaman los gentiles, y también tenemos la cultura judía, que es donde precisamente nace el cristianismo. ¿Qué creían los gentiles respecto a la vida después de la muerte? Bueno, ellos creían que sí, que después de la vida, después de la muerte, había una vida. No era que el ser humano dejaba de existir por completo, pero ellos creían que todas las almas iban a un lugar llamado el Hades o el inframundo. Y era un lugar que era desprovisto de cualquier tipo de alegría. Era un lugar donde había un sentimiento de pérdida profunda. Y ojo, y esto es importantísimo, ellos no creían que una persona después que llegaba al inframundo, que moría, iba a regresar de nuevo a la vida. Ellos no tenían esa idea, ellos no tenían esa esperanza. Por lo tanto, la muerte para ellos era un viaje sin retorno. Pero eso es por un lado. Por otro lado, también existía dentro de la misma cultura grecorromana esta corriente filosófica llamada el platonismo, que era algo similar, pero lo que ellos pensaban era que habían dos realidades: una realidad inmaterial o espiritual y una realidad material o física. Y ellos decían que la muerte no era otra cosa que la parte inmaterial o espiritual librándose de la parte material o física. ¿Y por qué digo librándose? Porque para ellos todo lo que era espiritual o inmaterial era superior y mejor a lo material o a lo físico. Por lo tanto, para ellos la resurrección no solamente era algo que era indeseable, de acuerdo a esta idea, sino que también era imposible. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo está en Atenas precisamente, predicando el evangelio, y de un momento a otro él menciona la resurrección de entre los muertos, dice que los que estaban allí, muchos de ellos ya ni siquiera querían escucharlo. Y le decían como, bueno, te vamos a escuchar en otra ocasión. Porque para el griego la idea de la resurrección era absurda. Era algo que ellos no querían. Y de hecho, es lo que posiblemente influenció a los cristianos en Corinto precisamente. Porque 1 Corintios 15, que es quizás la mejor exposición de la resurrección de toda la Biblia, Pablo lo expone o expone la resurrección es porque muchos de ellos, luego de haber creído el evangelio, habían rechazado la resurrección de entre los muertos. O sea, ellos habían creído que Cristo resucitó, pero rechazaban el hecho de que una persona podía resucitar de entre los muertos. Y posiblemente ese cambio de idea fue precisamente por esta influencia del platonismo entre los corintios. Y es por esa razón que Pablo entonces tiene que decirles a ellos: ustedes creyeron que Jesús resucitó entre los muertos, pero si los muertos no resucitan como ustedes creen, entonces Cristo no resucitó. Y si Él no resucitó, vana es entonces la fe de ustedes. Y por eso es que Él precisamente trae este tema a discusión en la carta. Así que por un lado nosotros podemos ver que los gentiles no creían en la resurrección. Ellos no creían, y cuando digo resurrección es bueno aclarar que no es simplemente que la persona que muere, su espíritu se va a otro lugar. Con resurrección nos estamos refiriendo a que una persona luego de morir viene a la vida corporalmente, o sea, en su cuerpo nuevamente, a este mundo. Y eso es en cuanto a los gentiles. ¿Qué creían los judíos respecto a la resurrección? Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, lo que significa que ellos tenían una idea respecto de la resurrección. De hecho, en Hechos 23:6 hay una situación entre
fariseos y saduceos, y dice que la discusión que había entre ellos en ese momento era precisamente sobre la resurrección. Y dice que los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en ella. Pero aparte de eso, si recuerdan la escena de la muerte de Lázaro en Juan capítulo 11, que dice Jesús habla con Marta y ella le dice al Señor: yo creo que mi hermano va a resucitar en la resurrección de los muertos, porque era lo que ellos creían. Ahora, un dato importante es que ellos creían que los muertos iban a resucitar, pero la resurrección en la que ellos creían era una resurrección corporativa. O sea, ellos no creían en una resurrección de un hombre, sino una resurrección de todo el pueblo de Dios que es fiel. ¿Y de dónde surge esta idea? Bueno, nosotros vemos cómo en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, la idea de la resurrección es una idea que va, en cierto modo pudiéramos decir que va progresando. Recuerden que la revelación es progresiva, va desde lo más oscuro hacia lo más claro. Y nosotros pudiéramos mencionar algunos pasajes, como por ejemplo, Ezequiel 37, la visión del valle de los huesos secos. Si recuerdan esa visión, hay un valle donde hay muchos cadáveres y el Señor le dice al profeta: profetiza sobre estos cadáveres. Y los cadáveres toman carne y luego terminan siendo seres humanos completos. Igualmente hay otros textos, como por ejemplo en Oseas capítulo 6 del 1 al 2 y 13-14, donde se habla acerca de que su pueblo nuevamente vendría a la vida. E igualmente en Isaías 26-19 dice que habla acerca de que los cadáveres volverían a la vida. Ahora bien, en cuanto a estos pasajes, hay discusión si realmente se habla de una resurrección literal o si son metafóricos. Por ejemplo, en el caso de Ezequiel 37, uno pudiera decir, bueno, quizás la visión de estos huesos resucitando no es más que una metáfora, una imagen del pueblo de Israel que había sido desterrado a Babilonia, y lo que la imagen expresa es que el pueblo iba a resucitar en el sentido de que iba a volver nuevamente a su tierra. Hay discusión respecto a esto. Ahora, el pasaje del Antiguo Testamento que por excelencia enseña la resurrección, sin ningún tipo de duda, es Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versos 2 y 3 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Y ahí ya nosotros vemos una referencia clara a la esperanza de la resurrección. Y esta esperanza estuvo muy marcada en este pueblo, a tal punto, y aquí voy a citar un pasaje, es un libro apócrifo, pero nos da una idea de lo que los judíos creían acerca de la resurrección, y es en 2 de Macabeos 7:9 que dice: pero él, exhalando el último suspiro, dijo: tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo, refiriéndose a Dios, nos resucitará a una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. Y esto pasó porque en este momento los judíos estaban luchando contra los griegos, contra los seleucidas. Y lo que motivó precisamente a los judíos a luchar en contra de un imperio pagano era la esperanza de la resurrección. Era decir, que aunque nosotros muramos aquí, nosotros tenemos la esperanza de que vamos a ser resucitados por el Rey del mundo, como se llama aquí. Entonces nosotros vemos aquí estas dos posiciones. Tenemos el mundo gentil que no cree en una resurrección, y tenemos el mundo judío que cree en una resurrección, pero una resurrección que es corporal, no de un solo individuo. Y eso es importante que lo guardemos en nuestra mente, porque en la última parte de nuestra clase vamos a ver los argumentos a favor de la historicidad de la resurrección. Y parte de la pregunta que tenemos que hacernos es: si los gentiles no creen en una resurrección y los judíos creen en una resurrección corporal, ¿por qué ahora muchos creyeron en la resurrección de un hombre? ¿Cuál es la explicación para todo eso? Pero eso lo vamos a ver al final de la clase. Bien, mis hermanos, ahora yo quisiera que tomemos unos minutos y ustedes formen grupos de 4 o 5 con el que tengas ahí cerca, y pienses en lo siguiente.
nosotros dijimos que en el mundo antiguo habían ideas respecto a la resurrección, ¿verdad? ¿Cuáles son las ideas que hay sobre la resurrección hoy en nuestra cultura? Todos creen en la resurrección, hay gente que no cree en la resurrección, hay gente que no cree que Jesús resucitó entre los muertos. Y si es así, te ha tocado tener esa conversación, ¿qué tú le dirías a una persona que no cree en la resurrección? ¿Se entendió? Es como tener esa conversación de qué creen hoy la gente acerca de la resurrección y cómo nosotros podemos responder precisamente a eso. Les voy a dar unos 5 minutos para que lo conversen entre ustedes. Bien, entonces ya habiendo visto las ideas que había respecto a la resurrección en ese mundo y también hablamos o pensamos un poquito de las ideas en nuestra actualidad, vamos a ir ahora primero al testimonio de los evangelios. ¿Qué dicen los evangelios sobre la resurrección de Cristo? Número 2, vamos a ir también al testimonio de Pablo respecto a la resurrección, lo que él dice y cómo la interpreta. Y finalmente vamos a hablar un poco acerca de la historicidad de la resurrección, o sea, algunos argumentos que se presentan en contra, qué respuestas hay para ellos y cuáles son los argumentos a favor de la resurrección de Cristo. Obviamente no de manera completa por cuestiones de tiempo. Bien, entonces respecto al testimonio de los evangelios, es sumamente importante que nosotros encontramos que los evangelios nos dicen 2 cosas. Primero, había una tumba vacía, número 1, y número 2, hay apariciones, o sea, hay personas que testifican que ven a Jesús resucitado. Y esos 2 elementos van juntos, muy importante. ¿Por qué? Porque imagínense por un momento que hay gente que digan que Jesús resucitó o que lo vieron resucitar, pero el cadáver estuviera en la tumba. Van a decir, bueno, eso simplemente fueron apariciones, o lo que ellos vieron fue un fantasma, básicamente, de Jesús. Pero por otro lado, si la tumba está vacía, pero nadie habla de apariciones de Jesús, pues la conclusión sería, bueno, se robaron el cuerpo, que era lo que decía Ezequiel. Pero en los evangelios nosotros vemos el testimonio histórico de las 2 cosas. Tenemos una tumba vacía por un lado, pero por otro lado tenemos el testimonio de la aparición del Señor a muchas personas. Y como dice alguien, como mucha gente creía en fantasmas y en la vida después de la muerte en esa época, como ya dijimos, una proclamación de que los discípulos habrían visto a Jesús como un espíritu no habría sido muy controversial. Son en cambio los primeros testigos que declaran que lo vieron corporalmente, que hizo de su testimonio algo único. La resurrección corporal. Y nosotros tenemos en los evangelios el testimonio básico de que Jesús, como vimos la semana pasada, Él fue crucificado, Él fue sepultado, pero dice también que vieron que una de las mujeres, María Magdalena, ve dónde fue que el Señor fue sepultado. Y eso es un detalle importante porque cualquiera pudiera decir fue que se confundieron de tumba. Pero dice que ella ve dónde Jesús es sepultado. Luego de ahí entonces viene lo que es el sábado o el día de reposo. Y ya a la mañana del domingo, el día de reposo era el sábado, y a la mañana del domingo las mujeres vienen a la tumba. Pero ojo, ellas vienen a la tumba con una serie de materiales y ellas no estaban esperando ver a Jesús resucitar. Ellas llevan todo eso, era porque en la antigüedad a los cuerpos de los reyes y de gente de alto estatus, al cadáver se le colocaban, no recuerdo bien el nombre ahora mismo, pero se le colocaban una especie de especia de aromas, precisamente porque el cuerpo se iba pudriendo. Y era la manera de preservar un buen olor en la tumba a pesar de la putrefacción del cuerpo. A eso fue que ellas fueron esa mañana, a la tumba. Ellas no estaban esperando encontrarse a Jesús resucitado, a pesar de que Jesús varias veces había dicho que Él iba a resucitar. ¿Y por qué la negativa de no creer que Él iba a resucitar? En parte por lo que nosotros decíamos anteriormente. Los discípulos que eran judíos no esperaban que un hombre iba a resucitar, sino que la resurrección iba a ser corporativa.
además de estos eventos, que son, digamos, los eventos básicos en la resurrección de Cristo, hay algunos detalles que cada evangelio añade o expresa o cuenta. Por un lado, nosotros tenemos que en el evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versos 62 al 66, van los principales judíos donde Pilato, y aquí pasa una ironía interesante, porque lo que los fariseos y los principales le dicen a Pilato es: pon un guarda en la tumba porque él había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y me parece bastante irónico porque los discípulos ya cada uno se había ido por su lado. Sin embargo, lo que eran contrario a él era lo que estaban recordando lo que él había dicho, que él iba a resucitar al tercer día. Ellos ponen precisamente al guarda allí en la tumba. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya Jesús resucita de entre los muertos, dice que ellos entonces sobornan a los soldados para que dijeran que el cuerpo había sido robado. Y por eso el cuerpo no estaba en la tumba. Que es una idea que hasta el día de hoy, y interesante porque Mateo dice hasta el día de hoy, en la época que él escribe el Evangelio, eso se estaba diciendo. Y hoy, en nuestros días, eso se sigue diciendo. Que el cuerpo de Jesús había sido robado. Ahora, eso nos muestra a nosotros la dureza del corazón humano. ¿Por qué? Porque no era mejor realmente verificar si él había resucitado. Ellos lo que hacen es que sobornan para que digan que el cuerpo había sido robado. Y eso nos muestra, mis hermanos, que aunque nosotros presentemos argumentos a favor de la resurrección, como vamos a ver, al final y a la larga sigue siendo una obra del Espíritu de Dios en el corazón de la persona que crea que Jesús resucitó entre los muertos. También en el relato de Mateo es donde tenemos la gran comisión, en el contexto precisamente ya del Jesús resucitado. Y dice en Mateo 28, 16 al 20, que Jesús ya resucitado le dice a sus discípulos que toda autoridad le había sido dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Y es en el contexto precisamente de la resurrección. En el caso de Lucas, nosotros tenemos que Lucas particularmente destaca en los versículos 36 al 43 del capítulo 24 que la resurrección de Cristo fue corporal. ¿Por qué? Porque allí tenemos a Jesús diciéndole a los discípulos: vengan y toquen. Y no solamente eso, dice en varias ocasiones en Lucas que lo vieron comiendo. Y eso lo que nos está diciendo a nosotros es que ellos no estaban frente a un espectro o frente a un fantasma. Estaban frente a un hombre que había resucitado, ciertamente. Pero aparte de eso también nosotros tenemos en el contexto de la resurrección en Lucas de cómo Jesús, habiendo resucitado, se topa con unos discípulos, dice que ellos van de camino a Emaús. Ellos no saben con quién están hablando, pero Jesús les dice a ellos que ellos eran tardos de corazón, porque no habían visto en las Escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento, en la ley, en los profetas y en los salmos, que todo eso era necesario que acontezca. Que el Mesías debía sufrir y debía morir y que también debía resucitar de entre los muertos. Pero también nosotros tenemos en el Evangelio de Juan, respecto a la resurrección, de cómo en un momento dado están los discípulos juntos, hay varios de ellos sacando a Tomás y ven al Señor resucitar. Y Tomás dice que es uno de los discípulos: hasta que yo no lo vea, yo no lo toque, yo no lo palpe, yo no vea los agujeros y su costado que fue atravesado, yo no voy a creer. Y sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Que ahora Tomás, en una segunda ocasión, sí está con los demás discípulos. Jesús nuevamente se le aparece y Jesús mismo le dice a Tomás: ven y toca. Ven y ve. Y es ahí entonces donde Tomás declara: Señor mío y Dios mío. Entonces nosotros vemos ahí cómo la resurrección no solamente apunta a Jesús como el Señor. Tomás hace bien en declarar también: Dios mío.
Pero no pierdan de vista el detalle de que Jesús está resucitando corporalmente. Él comía y él de hecho tenía los agujeros de sus heridas. Pero también nosotros tenemos en el mismo contexto de Juan de la resurrección el conocido pasaje en Juan 21, ya al final, con el apóstol Pedro. Y ahí es donde Jesús le pregunta a Pedro en 3 ecuaciones: Pedro, ¿tú me amas? Y es interesante porque nosotros tenemos allí un paralelo entre las 3 veces que Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba y las 3 veces que él lo negó. Y aparte de eso también nosotros vemos cómo ahora Jesús manda a Pedro a apacentar o a pastorear sus ovejas. Entonces nosotros vemos cómo cada uno de los evangelios dan los eventos básicos de la resurrección, pero también cada uno coloca un elemento que le da, digamos, ese elemento único a cada uno de estos relatos. Pero no solamente tenemos en el Nuevo Testamento el testimonio de los evangelios respecto a la resurrección, también tenemos el testimonio de Pablo. Y el testimonio de Pablo es importantísimo. ¿Por qué? Porque aunque los evangelios nos narran los eventos de la vida de Jesús, los evangelios se escriben, se estima, en la década del 60, varios de ellos, pero Pablo escribe principalmente en la década del 50. O sea, el testimonio de Pablo es más antiguo que el de los evangelios. ¿Y qué Pablo nos dice respecto a la resurrección? Muchas cosas. Aquí solamente vamos a abarcar unas pocas. Por ejemplo, en Romanos 1, del 3 al 5, Pablo escribe acerca de su Hijo, o sea, de Jesús, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el hecho de que Jesús haya resucitado de entre los muertos, lo que indica es que Él es el Hijo de Dios. Y esa es la resurrección que demuestra eso. Y va a haber una clase específicamente donde vamos a ver qué significa esto de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero pudiéramos decirlo desde ya, que eso significa 2 cosas. Primero, que Jesús es Dios, porque interesantemente cuando en una de las discusiones los fariseos escuchan hablar a Jesús y dicen que este hombre dice ser Hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Y en ese sentido ellos lo entienden correctamente el título. El Hijo de Dios significa que Jesús es divino, que Jesús es Dios. Pero aparte de eso, el Hijo de Dios también tiene que ver con un título mesiánico, o sea, Jesús es el Mesías. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, si ustedes van al Salmo capítulo 2, versos 6 al 8, habla de que mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y te entregaré el poder y la autoridad sobre las naciones. Es lo que el texto dice. Entonces la idea del Hijo de Dios es precisamente esta persona sobre la que Dios iba a poner autoridad y poder sobre el mundo entero. O sea, el Mesías. Aparte de eso, en Romanos 8:11, Pablo dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Ese pasaje a mí me encanta y me confronta a la vez, porque lo que Pablo está diciendo es que así, con el poder que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, que es un poder que ningún recurso de este mundo puede adquirir, porque nadie no existe la forma de vencer la muerte, ¿verdad? O sea, no hay recurso, no hay máquina, no hay nada que resucite a un muerto. Ese poder lo tiene Dios. Y lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 8:11 es que el poder que operó en Cristo para resucitarlo de entre los muertos es el poder que opera ahora en el creyente. Es lo que él está diciendo ahí. Y eso es fundamental para nosotros en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos sentirnos derribados, podemos sentirnos que no podemos,
Pero lo que Pablo está diciendo es que si lo que Dios hizo en Jesús al resucitarlo fue algo poderoso, ese es el poder que habita en nosotros. Y es algo que nosotros debemos creer. Pero aparte de eso también tenemos el testimonio de Pablo en 1 Corintios 15, que como les decía, es sumamente importante. En los versos 3 y 4 dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿El qué? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahí nosotros vemos algo que decíamos al principio, que el mensaje integral del Evangelio no es solamente que Cristo murió por nuestros pecados, sino que también Él resucitó de entre los muertos. No podemos solamente predicar que Cristo murió, sino que también Él resucitó. Son dos verdades que tenemos que tenerlas bien presentes y bien juntas. Don Carlos. De acuerdo a lo que era el derecho romano, Sí. como hubo testigos oculares de que eso ocurrió, de acuerdo a la ley romana, la resurrección fue un hecho histórico legal, o sea, auténtico. No es algo teológico, doctrinal, como lo vemos nosotros ahora. Era un hecho real, fáctico, o sea, auténtico. Y por eso, con los evangelios, quedó sellado que eso hay que verlo como un hecho histórico. Y así es como en la Escritura está registrado, que fue un testimonio vivo de una persona viva, real, que estuvo allí. Correcto. No, y con eso que dice don Carlos, de hecho la última parte de esta clase de hoy es precisamente nosotros ver algunos argumentos históricos que se usan en contra, la respuesta a esos argumentos y los argumentos históricos a favor, porque es un testimonio histórico y nosotros no debemos perder eso de vista. Porque como Pablo dice, si Jesús no resucitó, o sea, si eso no fue un evento histórico real, nuestra fe no tiene sentido. Es lo que Pablo dice. Pero vamos a llegar ahí en unos minutos. Aparte de eso, en 1 Corintios 15, Pablo también habla, versos 14 y 17, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Que era básicamente lo que acabamos de decir. Nuestra fe está fundamentada sobre este evento histórico y tiene que ser un evento real. Pero aparte de eso, dicen los versos 20 y 21, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. En otras palabras, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que la resurrección no solamente fue algo que le pasó a Cristo en el pasado, sino que es algo que si tú estás en Cristo también te va a pasar a ti. Tremenda esperanza, ¿verdad? Porque lo que eso significa es que la muerte no tiene la última palabra, sino que la última palabra la tiene el Señor y Él tiene el poder para resucitarnos. Y de hecho en el verso 26 ahí mismo Él dice, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Algo que el ser humano, como decíamos hace unos minutos, por más recursos, por más poder que tenga, no puede vencer. Solamente Dios mismo puede vencer la muerte. Y finalmente en el verso 58, ya cuando Él cierra esta exposición sobre la resurrección, Él dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y uno dirá, ¿y por qué Él termina una exposición de la resurrección de esa manera? Bueno, porque para Pablo la resurrección no es otra cosa que el combustible que debe hacernos seguir constantes haciendo lo que el Señor espera de nosotros. O sea, la resurrección no solamente tiene que ver con nuestro futuro, no solamente tiene que ver con el pasado, con lo que le pasó a Cristo, tiene que ver con nosotros ahora. O sea, tiene que ser el motivo por el cual tú como cristianos haces lo que estás haciendo, porque tú tienes una esperanza que va más allá de este mundo. Y eso no solamente tiene un impacto en tu futuro, también debe tener un impacto ahora. Y lo que Pablo está diciendo es, vivan de acuerdo a esa verdad. Bien, mis hermanos, vamos entonces ya finalmente al punto y era lo que decía don Carlos, el tema de la historicidad de la resurrección. O sea, ¿fue la resurrección un evento histórico?
solamente fue un evento teológico. Bueno, nosotros creemos que fue un evento histórico, por varias razones. Primero, algunos pudieran argumentar en contra de la resurrección, diciendo que la resurrección simplemente fueron visiones subjetivas que tuvieron los discípulos respecto a Jesús. Es decir, ellos creyeron haberlo visto, pero no lo vieron. Ahora, ¿qué nosotros pudiéramos decir respecto a eso? Bueno, que el testimonio que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es que Jesús se le apareció no a una persona, no a dos, no a tres, sino a muchos. De hecho, Pablo en 1 Corintios 15 habla de que él se le apareció a más de 500 personas. ¿Qué pasa? Que las alucinaciones o las visiones son experiencias que desde el punto de vista psicológico solamente se dan en un individuo, no son colectivas. Pero aparte de eso también, vemos cómo Pablo en 1 Corintios 15, que de nuevo es un pasaje muy importante, él habla de que Jesús se le apareció a Pedro, a los demás discípulos, a más de 500 personas. E interesantemente luego dice, y muchos de ellos están vivos todavía. O sea, ustedes pueden ir donde ellos y preguntarles. Entonces Pablo está presentando aquí precisamente las visiones o las apariciones que tuvieron los discípulos y otras personas como un evento real, como algo que ellos vieron. Aparte de eso también, otro argumento en contra que puede aparecer respecto a la resurrección es que fue una leyenda que se creó después. Y ese es un argumento que se usa mucho en el día de hoy. Pero ¿cuál es el problema con ese argumento? De nuevo, 1 Corintios 15. ¿Por qué? Porque fíjense que Pablo dice, yo les doy a ustedes lo mismo que yo recibí. Que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó conforme a las Escrituras. O sea, Pablo está diciendo algo que él recibió. Y podemos estar de acuerdo que Pablo escribe 1 Corintios entre el 53 y el 55 a.C. Si eso fue algo que él recibió, significa entonces que él lo recibió de algo que vino desde antes. Pero él escribe cerca de 20 años después. O sea que desde el punto de vista histórico, el testimonio que Pablo está presentando en 1 Corintios 15 no da tiempo, no daba chance a crear una leyenda, porque la leyenda se tomaba décadas el poder crearla. Pero aparte de eso también, mis hermanos, y aquí entra lo que hablábamos sobre el contexto hace un rato. Si los judíos esperaban que la resurrección era corporativa y los gentiles no creían en la resurrección, entonces, ¿cómo ellos se pudieron haber creado algo que iba totalmente en contra de lo que ellos ya creían? Eso no tiene sentido absoluto, porque eso era contrario a lo que ellos creían. Por eso, como vamos a ver, la mejor explicación histórica que podemos dar respecto a este cambio en su esperanza o ese cambio en su mentalidad fue precisamente que vieron a Jesús resucitado. Es la mejor explicación. Ahora bien, ¿cuáles son argumentos a favor de su historicidad? Por un lado, la resurrección explica mejor los hechos que ya son conocidos. Por ejemplo, nadie cuestiona que Jesús fue crucificado. Nadie cuestiona que los discípulos afirmaron haberlo visto. Y de hecho, tenemos a un gente como Saulo de Tarso, que luego fue Pablo, que era de hecho contrario a Cristo y contrario al Evangelio, y terminaron creyendo. ¿Cómo nosotros explicamos cada uno de esos eventos? Si Jesús murió, pero por otro lado los discípulos en conjunto dijeron que lo habían visto resucitar, y que gente que se oponía a Cristo como Pablo dicen también que lo vieron resucitar, la mejor explicación que unifica todos esos eventos o que le dan razón de ser es precisamente que Cristo resucitó entre los muertos. No hay una mejor explicación. Y otro argumento es a favor la transformación del cristianismo primitivo, del cristianismo que emergió, exige una historia o una causa histórica fuerte. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo nosotros explicamos el nacimiento de la iglesia cristiana?
si está compuesta por judíos que creen en una resurrección corporativa, por gentiles que no crean en una resurrección, ¿cómo es que ahora esta gente cree que Jesús resucitó entre los muertos? Dice, por ejemplo, en Deuteronomio 21:23, y Pablo de hecho lo cita en Gálatas 3:13, dice: maldito por Dios todo el que es colgado de un madero. Si para un judío alguien que era colgado en un madero era maldito, era un anatema, ¿por qué Pedro? ¿Por qué Juan? ¿Por qué Jacobo? ¿Por qué los discípulos que eran judíos? ¿Por qué María Magdalena? ¿Por qué ellos, si ven a este hombre como un maldito, terminan creyendo en él? ¿Cuál es la mejor explicación que podemos ofrecer a eso? La mejor explicación, mis hermanos, es la que nosotros encontramos en Hechos 2:32, cuando Pedro dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No hay otra mejor explicación. No podemos apelar a las alucinaciones, como ya dijimos, pero además lo que Jesús representaba al haber resucitado iba totalmente en contra de lo que ellos creían. Entonces, ¿cómo explicamos todo eso? La resurrección es la mejor explicación. Ya cuando Jesús resucita, que los líderes judíos, en vez de ellos ver y creer, ellos lo que sobornan era a los soldados para que dijeran que el cuerpo lo habían robado. Y ahí nosotros vemos que el problema del corazón humano no es falta de evidencia. Al final no es falta de argumentación. El problema humano es nuestro pecado. Es que nosotros decidimos darle la espalda a Dios. Tenemos también el caso de los israelitas en el desierto, que ellos ven cómo Dios abre el mar, les provee de alimentos, y muchos fueron incrédulos. Y estos argumentos que nosotros estamos presentando hoy, es bueno que lo conozcamos para, como dice el apóstol Pedro, poder dar razón de la fe que hay en nosotros, de lo que creemos. Pero ciertamente podemos dar todos los argumentos del mundo, pero al final quien va a creer en Cristo, quien va a creer en su resurrección, es precisamente por la obra del Espíritu de Dios en esa persona.